Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí a mi sofá en el romántico barrio de Tetuán. Como siempre, soy Daniel de aprendemasingles.com y madridingles.net, los dos mejores sitios para aprender inglés en internet. Hoy tenemos un tema muy importante, el verbo to be en inglés. Parece que no tengo un vídeo sobre el verbo to be en inglés. Y es el verbo más importante que tenemos. Se supone que hasta el 40% de las formas verbales en el inglés escrito son formas del verbo to be. O sea que es muy importante saber cómo usar el verbo to be en inglés. Además, debería mencionar que el verbo to be es el verbo más irregular que tenemos. Pero, siempre teniendo en cuenta que incluso nuestros verbos más irregulares son mucho más fáciles que cualquier verbo en español. El verbo hablar, por ejemplo, en español, tiene 50 conjugaciones o algo así. Hablé, hablaste, habló, hablamos, hablaste, hablaron. Para el pasado. Yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. En presente ya son 12. Ningún verbo en inglés tiene tantas formas. Vamos a hablar hoy de cómo usar el verbo to be, sus 5 principales formas en inglés. Así que tengo ejemplos de frases. Antes de empezar, tengo algo que mencionar, que tengo un libro que explica todo eso en mucho detalle. Inglés básico, lo puedes buscar en Amazon en tu país. Tiene 30 capítulos que explican todo lo esencial del inglés. Es uno de los métodos de inglés más vendidos en el mundo hispanohablante, aquí en España y también en América. Y claro, tiene unas 160 páginas de lo esencial del inglés para empezar desde cero absoluto, para repasar si quieres algo que has aprendido antes. Si tienes un poco más nivel, también tengo inglés básico 2, que está también en las tiendas Amazon, por ahí donde puedes comprar libros en internet. Así que, ¿cómo usar el verbo to be en inglés? Tengo las 5 principales formas aquí. Vamos a ver. En presente, las formas son I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Estas son las formas. Hay 3 formas para cada pronombre personal. Tenemos, algunos que se repiten. Así que I am, you are, he is, she is, it is, we are and they are. 3 formas para 7 pronombres personales. Eso es importante memorizarlo. Pásate por mi web para verlo todo por escrito, pero no hay otra cosa. Tienes que memorizarlo porque tenemos que conjugar bien los verbos, especialmente el verbo to be. Así que, en presente tenemos eso. Vamos a ver unos ejemplos. I'm American. I'm American. Soy americano de Estados Unidos. I'm American. Forma corta, I am, I'm. I'm American. Otro ejemplo de eso, I'm 34 years old. I'm 34 years old. I am 34 years old. Eso es importante porque en inglés usamos el verbo to be con years old en vez de tengo 34 años. En español, claro, es tengo 34 años, pero el verbo tener es have, es otro tema. En inglés decimos de esta forma. I am 34 years old. I'm 34 years old. You are. Vamos a hablar de un par de ejemplos de you are. You are, la forma corta, your. Your. Y bueno, tengo 2 adjetivos que lo pueden seguir. You're beautiful. Eres hermosa. You're beautiful. Beautiful normalmente se usa para mujeres más que hombres. Así que es un cumplido. You're beautiful. Thank you for watching my channel. Beautiful women. También podría decir you're late. You're late.
sería en español más bien como llegas tarde. You're late, si alguien está llegando. Tarde lo puedes decir. You're late. Así que eso es you are, your. También en tercera persona singular tenemos otra forma. He's. He is, he's. He's asleep. He's asleep. Está dormido. He's asleep. Y bueno, otra cosa que vamos a hacer con el verbo to be es ponerlo con un nombre. Un nombre es tercera persona también. Susan's in London. Susan is in London, pero fíjate cómo lo acorto al hablar. Susan's in London. Susan's in London. Así que he's asleep, él está dormido. Susan's in London, con el apóstrofo y la S para la forma corta. Luego vamos a ver un par de ejemplos del pasado. Solo hay dos formas en pasado. Vamos a hacer los pronombres y la forma del verbo. I was, you were, he was, she was, it was, we were, and they were. Eso es lo básico. Memorizar estas conjugaciones sigue siendo mucho más fácil que el español, porque claro, hay dos pasados en español y 6 conjugaciones para cada uno y se complica mucho la cosa. Así que I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were, was and were, que son las dos cosas. Pronunciación, debería mencionar que were no es igual que where. Where es donde. Donde. Were es el pasado de el verbo to be. Así que, un ejemplo. I was alone. I was alone. Estaba solo. I was alone. Los pasados así no tienen forma corta al parecer. I was alone. Estaba solo. Usando el pronombre it was a nice day. It es un pronombre que se utiliza para cosas sin género. El día no tiene género en inglés. It was a nice day. Era un día hermoso. Fue un día hermoso posiblemente. Dos pasados en español. Cosa complicada que no tenemos en inglés. So, it was a nice day. Y luego dos ejemplos de were. We were waiting for you. We were waiting for you. Eso es importante, que también en inglés usamos el verbo to be, was, were, o también en presente, para formar tiempos continuos. We were waiting for you. Estábamos esperándote. Eso sería en español, que también es una cosa larga que tenéis en español, que en inglés no se acorta bastante. We were waiting for you. Estábamos esperándote. We were waiting for you. Y por último tenemos they were up all night. They were up all night. Estaban despiertos toda la noche. Up puede ser un adverbio que significa hacia arriba. Significa muchas cosas realmente, pero cuando dices they were up, to be up, normalmente es estar despierto, fuera de la cama. Así que they were up all night, estaban despiertos toda la noche. Eso es lo básico del verbo to be. Bueno, debería mencionar que para formar negaciones y preguntas hacemos otras cosas. Si digo I'm American, eso es afirmativo. Si digo I'm not British, eso es negativo. Ponemos el not ahí después del verbo y tenemos la negación. I'm not British, I'm American. En otras personas hacemos lo mismo. Susan's not in Berlin, she's in London. Susan's not in Berlin, she's in London. Eso es. Susan no está en Berlín, está en Londres. Susan's not in Berlin, she's in London. En pasado hacemos lo mismo. Tenemos formas cortas también para las negaciones. I wasn't alone. I was with Maria.
No estaba solo, estaba con María. I wasn't alone, I was with Maria. Wasn't es el pasado del verbo to be y en negación. Se junta, tenemos wasn't. También tenemos, por ejemplo, we weren't waiting for you. We weren't waiting for you. Negación. We were waiting for Pedro. No estábamos esperándote a ti. Estábamos esperando a Pedro. We weren't waiting for you. We were waiting for Pedro. Y en inglés, otra cosa que hacemos con muchos tiempos verbales, o posiblemente todos los tiempos verbales, es poner el auxiliar o el verbo auxiliar si hay antes del sujeto para formar la pregunta. El verbo to be es un poco distinto porque es un verbo auxiliar y no usa otro verbo auxiliar. Estos temas los explico en detalle en mi web. Pero para hacer las preguntas con el verbo to be, acabo haciendo preguntas tipo Are you Italian? ¿Eres italiano o italiana? Are you Italian? Eso con are you. El are pasa antes del sujeto para indicar que es una pregunta. Y en pasado podríamos hacer lo mismo. Were you in London last week? Were you in London last week? Ponemos el were antes del you y así sabemos que es pregunta. En todo caso, eso es un tema algo más largo. Lo explico en mi web. También lo explico en mucho detalle en mi libro Inglés Básico, que puedes comprar hoy mismo en Amazon. Yo creo que el precio no llega ni a los $10 o euros. Creo que lo tienen a como $9.98 o algo así en Amazon. Y así puedes dominar lo básico del inglés, lo esencial para ir del nivel 0 a poder entender y hablar un poco de inglés. Así que disfruta mucho del aprendizaje. Pásate por mi web madridingles.net. Ahí verás que tengo un curso básico que puedes ver gratuito también, pero lo mejor siempre es el libro que explica todo en mucho detalle y tiene ejercicios, textos, listas de vocabulario, etc. Así que pases muy buen día. Hasta la próxima. Bye.